Si los precios han subido mucho, que es lo que llamamos la inflación, una manera de que no la sufriéramos sería que los salarios se incrementaran al mismo ritmo que se incremente la inflación. Eso podría llevar a una espiral inflacionaria. Hablamos de eso y explicamos lo que es. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según donde nos escuchéis. Estamos de nuevo con nuestra serie de Econominutos con Samuel Díaz Jiménez. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo. Encantado de estar de nuevo aquí contigo. Igualmente, encantado de tenerte. Y hoy vamos a hablar sobre la espiral inflacionaria o los efectos de segunda ronda de la inflación. Te quería preguntar, Samuel, que nos explicaras un poco sobre este tema. Cuéntanos. Pues la verdad es que lleva bastante tiempo desde justo antes de la pandemia o justo después de la pandemia que lo que es la inflación ha crecido a un ritmo vertiginoso. De hecho, hay una inflación acumulada que hemos comentado en varios programas de Econominutos de alrededor del 20%. Obviamente los precios están subiendo a un ritmo muy grande y los salarios no lo están haciendo. Por lo tanto, es algo que preocupa y mucho a la sociedad. Y lo que la definición de espiral precio-salario, para que la gente lo entienda, pues define un escenario donde la inflación es muy alta, lo que lleva como consecuencia y como efecto de segunda ronda, como bien has dicho Gustavo, lleva a los trabajadores a reclamar mayores salarios, una subida salarial más alta, pero hombre, lo reclaman para no perder, para que no haya una pérdida muy alta de poder adquisitivo, pero obviamente lo que puede llevar a eso es que la espiral sea cada vez más fuerte y la presión inflacionaria sea más fuerte todavía y lleve a un escenario pues prácticamente como el que vivimos en los años 70 que fue devastador, ¿no, Gustavo? Yo creo que si la inflación puede tener distintos orígenes, aunque tú y yo siempre hemos sospechado que el origen es fundamentalmente monetario, ¿no? Somos de ese tipo de personas que tendemos a pensar en eso, pero si realmente la inflación fuera una inflación de demanda, porque mucha gente quiere comprar muchas cosas porque la economía va muy bien, las perspectivas son muy buenas, si eso hace que los precios suban de una manera normal, porque hay mucha demanda de ellos y no hay tanta oferta, sin embargo se responde subiendo los salarios a las personas, lo que más probablemente pasaría es que habría todavía más demanda de bienes y servicios, lo cual cebaría, digamos, ese fuego de la inflación, echando más gasolina al fuego y haciendo el fuego más grande. ¿No te parece que puede ser así, Samuel? Es tan así que al final lo que subyace de todo lo que estás contando es el pánico que tienen los políticos y que tiene la sociedad, lo que es el llamado orden espontáneo, que al final se encarga de ordenar perfectamente, porque la economía funciona perfectamente, obviamente con externalidades negativas y positivas, pero funciona a la perfección. Y a mí me gusta mucho acuñar un término que ya Schumpeter lo comentaba en el siglo XX, el término de la destrucción creativa. Al final, los políticos toman una serie de decisiones en su política económica y en la política monetaria, pues que llevan al país o a la economía a una situación. Desde el año 2015, el Banco Central Europeo lleva inundando de dinero barato la economía, lo que ha hecho que que la oferta de dinero, o sea, que lo que esté inundando la economía, lo que hace obviamente pues, que el dinero cada vez valga menos. Y eso hace pues, que si el dinero que tienes vale menos, te cuesta más adquirir más productos con ese dinero. Por lo tanto, los precios se disparan. También hay que contar que en la economía española los salarios son también tan bajos porque la misma oferta de trabajadores es muy amplia para la demanda que hay. Entonces, obviamente, eso hace que los precios del salario, que son un precio del factor trabajo, caigan a la baja. Pero al final este escenario no se ha llegado solo hasta aquí. O sea, al final yo opino que al final el dinero que hay en circulación es tan grande, los niveles de la oferta monetaria son tan grandes que al final ha hecho que la inflación esté como esté y que al final incluso la inflación por subyacente haya hecho algo inédito, que ha superado a la inflación normal. Lo comentamos así de pasada porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero la inflación subyacente ha superado a la inflación normal, cosa que no sucedía desde el desastre de Chernóbil, Gustavo, que ya hay algo lejos, ¿eh? Ya queda lejos, ya queda lejos. Entonces, lo sorprendente es que nuestros políticos que tantas veces proponen intervenir los mercados, ¿no? Creando una cesta de la compra o limitando los precios del alquiler o limitando las subidas que pueden pagar los inquilinos, etcétera, es raro que no se les haya ocurrido proponer que vincular las subidas de salarios de todos los trabajadores a la inflación, como si se ha hecho con los pensionistas. ¿Por qué crees que ha pasado? ¿Por qué crees que no se ha llevado a cabo esta medida, Samuel?
Pues sí, Gustavo, sí se ha intentado en varias ocasiones el formar una mesa de negociación con los sindicatos y con la patronal para el tema del pacto de rentas, pero es verdad que obviamente los sindicatos están favorables a lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha comentado y ha propuesto, pero es verdad que la patronal y demás agentes sociales entienden que este pacto de rentas puede ser muy negativo y muy perjudicial para la economía española como está actualmente configurada. Entonces, no es que no se haya intentado por parte de los agentes sociales o de la patronal, sino simplemente que entienden que esa mesa de negociación es un insulto a la realidad y un ataque a los intereses de la sociedad en general. Eso es, estoy de acuerdo con tu visión sobre el asunto. Creo que vincular los salarios de todos a la inflación seguramente crearía esa espiral de precios y salarios que haría aumentar todavía más los precios y posiblemente nos llevaría a una situación incluso peor a la que estamos viviendo ahora. Así que yo creo que bueno, ha sido buena cosa que no se haya aceptado por parte de la patronal la subida de sueldos, porque creo que eso probablemente nos lleva a la ruina. Un dato importante, Gustavo, que al final el año pasado cerró la inflación un 8,4%, ¿vale? Y los salarios subieron un 2,8%. O sea, tú fíjate lo lejos que están los salarios de alcanzar a lo que es la inflación. Y lo que estamos comentando, la importancia de lo que estamos comentando ahí, si los salarios se acercasen a esa inflación de manera artificial, no de manera natural, de manera artificial, el daño que provocaría, tú imagínate cómo estaría de disparada la inflación subyacente en estos momentos. Si ahora mismo es preocupante y los precios están un 8,4 de media y los salarios un 2,8, tú imagínate cómo estaría el subyacente. O sea, estaríamos hablando de un escenario totalmente devastador. Y ya está, simplemente era apuntar eso. Totalmente de acuerdo, Samuel, con lo que comentas. Y nada, pues ha sido un placer tenerte aquí de nuevo para poder hablar de estos temas de economía tan interesantes. Pues muchísimas gracias, Gustavo, y hasta la próxima entrega. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta luego.